Coda y ha recién regresado a España, está residiendo en Madrid y cuando la detectamos, especialista también en temas del paisaje, pensamos que era una ocasión perfecta para que pudiera dar su feedback de los proyectos de los estudiantes y aprovechar para transmitir a los profesionales que queramos compartir esta tarde su conocimiento. Y bueno, doy gracias. Estas sesiones las hacemos con el apoyo de nuestros patrocinadores, Lutron, Erco y Guzzini. Y bueno, os doy las gracias a todos por haber venido y doy la bienvenida a Marta. Adelante. Muchas gracias. Bueno, primero de todo, encantada estoy de estar aquí esta tarde pasando un rato con vosotros. Vengo a hablaros de la importancia de pensar en un espacio urbano, de iluminar un espacio público, teniendo en cuenta a las personas. Voy a empezar diciendo que el diseño de iluminación en un espacio público es una intervención social enorme. Es decir, es un impacto para la gente y en su modo de vida, con lo cual tenemos que innovar y tenemos que darle un nuevo enfoque para poder conectar el diseño con las personas. Porque no solamente estamos hablando de llegar a los niveles lumínicos que nos requiere la normativa o la uniformidad que necesitamos o el tan esperado ahorro energético. Todo eso, por supuesto, y por descontado. Pero es que ese es el primer paso. Esto va mucho más allá. O sea, estamos hablando de personas, estamos hablando de que vamos a afectar la manera en la que perciben el entorno, la manera en la que socializan, en cómo van a usar esos espacios por la noche. Con lo cual, todas estas razones son las que nos llevan a ver que hay una necesidad en crear un plan maestro de iluminación para recoger pues, unas guías que se puedan utilizar en el momento necesario y luego también como referencia en un futuro que engloba toda esa estrategia de iluminación, ¿no? Este espacio, estamos hablando de una ciudad, pero no tiene por qué ser una ciudad. Podemos hablar también de espacios de menor escala. Es decir, estamos hablando a lo mejor de un parque, de una plaza urbana o de una calle peatonal. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es entender qué es lo que está pasando aquí. Es decir, quién usa el espacio, cómo lo usan, o qué actividades están ocurriendo aquí alrededor, o incluso qué significa para ellos, para que luego nosotros en la estrategia de iluminación podamos traducir esa identidad y que la gente se sienta identificada con el espacio. Otro tema muy importante del que tenemos que estudiar, porque estamos hablando de un plan estratégico de iluminación, pero tenemos que, para empezar ahí, empezamos sin hablar de iluminación. Entonces, mucho antes tenemos que hacer un estudio, una investigación social y de la ciudad para poder tener una información suficiente para luego poder empezar. Entonces, aparte de lo que hemos dicho de quién usa ese espacio y cómo lo usan, un tema muy importante es el tema de la seguridad. Es decir, tenemos que identificar qué zonas de crimen tenemos en la ciudad, cuáles son zonas más peligrosas, o incluso simplemente la sensación incómoda que puede tener una persona cuando va por una calle y que decide a lo mejor coger una ruta distinta, aunque tarde más tiempo en llegar a su casa, con tal de no pasar por aquella calle que me resulta más incómoda. El tema de la movilidad es otro tema importante en el que tenemos que ver cómo se mueven las personas por la ciudad, cuáles son los nodos de mayor circulación de los automóviles, qué zonas pueden haber accidentes de tráfico. Y luego, hablando en temas de transporte público, tenemos que estudiar qué tipos de transporte público hay, cómo son esas rutas, si son seguras en todo su recorrido, la orientación para la guía del usuario. Y hablando en proyectos de menor escala, también hay que estudiar la movilidad, cómo se mueven las personas. Es decir, por ejemplo, tenemos a lo mejor un parque en el que tiene a lo mejor una parada de metro pues, en aquella dirección y ese parque se utiliza para cruzarlo. Entonces, a lo mejor la circulación principal es una diagonal, pero a lo mejor tenemos una calle o una plaza urbana en la que la calle lateral son comercios y esa circulación principal se crea en ese lateral y queda descompensado con la otra zona, ¿no? Entonces, todo eso hay que estudiarlo. Por ejemplo, este es un ejemplo de una propuesta que hice para una ciudad en Estados Unidos que está cerca del mar. Y el gran problema que tienen aquí es los accidentes de tráfico por atropello de peatones.
También me pidieron darle una vuelta al tema del transporte, porque el tema de la señalización y la orientación está muy deteriorada. Y aquí lo que hice fue asegurarme que los conductores veían los pasos de cebra en los cruces, con lo cual, estudiando la historia de este lugar, la arquitectura, el urbanismo, hay una clara influencia del Art Deco y en decoraciones y en la arquitectura. Entonces elegí una trama de Art Deco, la pusimos en los pasos de cebra, que son más anchos de lo normal, que además son irregulares para dar movimiento. Y en este caso también tratamos el tema de las paradas de la línea de autobuses para mejorar la orientación. Entonces viene también que estamos hablando de una ciudad de mar, con lo cual esas paradas tienen pues una forma de ola del mar para darle una cierta identidad. Este es un ejemplo de la identidad que le damos al lugar. Este ejemplo es otra propuesta en Kuala Lumpur. Era una zona bastante peligrosa, en la que, por supuesto, primero nos aseguramos que los niveles, bueno, cumplir todo, ¿no? Los niveles de iluminación, la uniformidad, todo lo que fuera según normativa. Pero también nos dimos cuenta que la vegetación aquí es enorme, es bestial, entonces todo creaba como unas manchas negras muy horribles que daban bastante miedo. Entonces también nos aseguramos que los paramentos verticales estuvieran iluminados, en este caso, pues, sobre todo la vegetación. Y luego, por darle un punto añadido, es esta línea de luz a lo largo de todo el tranvía elevado que existe en la ciudad. En estos dos proyectos vemos que el diseñador de iluminación no solamente está proponiendo los niveles, alumbrado público y demás, estamos dándole como un punto creativo que en el fondo es nuestro valor añadido, que también afecta a la manera de percibir el entorno. Otro de los estudios que tenemos que hacer a nivel de análisis social es la población, es decir, qué grupos nos encontramos. Si estamos hablando a nivel escala ciudad, por ejemplo, una ciudad de Estados Unidos está caracterizada por la inmigración, con lo cual tenemos que estudiar qué tipos de etnias distintas encontramos, qué barrios se crean, cómo conviven entre ellos, si existe cohesión entre ellos o, por el contrario, no se mezclan. A otro nivel, a otra escala, estamos hablando de una plaza urbana, pues tenemos que ver si encontramos, a lo mejor los distintos grupos, es pues una zona de gente mayor que está echando la tarde en unas mesas, o una zona de niños, una zona de adolescentes. Igual tenemos otro espacio en el que se caracteriza sobre todo por gente joven, pues a lo mejor ahí la diferencia está en que las distintas actividades que suceden, ¿no? Entonces, importante estudiar los grupos que existen, pero muy importante estudiar qué grupos faltan. Es decir, por qué a lo mejor no tenemos un cierto grupo en esta plaza. Imaginaros que a lo mejor hay un grupo problemático de adolescentes que pues bueno, las familias o los padres con niños no van pues porque no se sienten seguros, entonces prefieren ir a otro sitio. Pues que sepáis que la iluminación tiene un papel muy importante en este tema. Otro tema importante a estudiar, antes de hablar de iluminación, importante, o sea, todavía no estamos hablando de iluminación, estamos hablando de un estudio, un análisis social, estamos hablando de que hay que estudiar la historia del lugar, la cultura, las costumbres locales, a lo mejor influencias de otras culturas que han tenido a lo largo de la historia. En este caso, este es el Ayuntamiento de Albarracín, que lo hicimos hace unos años. España, cada pueblo, cada ciudad tiene un ayuntamiento, con lo cual es siempre un edificio notable que hay que tener en cuenta. Entonces, como parte de nuestra cultura, pues tenemos que tener en cuenta aquel edificio. Tenemos que identificar también en toda la ciudad no solamente el patrimonio religioso, también el patrimonio civil, en edificios modernos, es decir, qué es lo que nos encontramos en la ciudad y cómo influye en su conjunto. Por otro lado, como vemos, este también es Albarracín, es una visual general, y vemos cómo tenemos una influencia religiosa que, nos guste o no, tenemos siempre en cualquier zona de España muchas iglesias de todos los tipos y colores que hay que tener en cuenta, es parte de nuestro patrimonio, y a lo mejor se mezcla, como en este caso, con un castillo medieval que tenemos ahí al fondo, y vemos la influencia de culturas anteriores en nuestra ciudad. Otro estudio también que tenemos que tener en cuenta es la evolución urbana, cómo se han ido articulando a lo largo de los años este lugar que estamos tratando. Entonces puede ser pues, por varios motivos, a lo mejor es por motivos, en este caso, por ejemplo, topográficos. Teníamos montañas escarpadas bastante altas en 2/3 partes del
de la ciudad y en el otro lado teníamos un río. Es decir, esta ciudad no iba a crecer más de lo que ya está y no va a crecer en el futuro, con lo cual sabemos, partimos de unas premisas que pueden ser distintas a otro lugar. ¿Y cómo tenemos cómo empezamos a recibir toda esta información necesaria antes de empezar a hablar de una estrategia de iluminación? Bueno, pues podemos bien acudir a la universidad, que hay expertos maravillosos de historiadores, antropólogos, sociólogos. Si hay un proyecto basado a lo mejor en la gastronomía, pues probablemente hay un experto que te pueda ayudar. O sea, buscar esos recursos. También nos podemos apoyar en informes pues, de las distintas instituciones ya realizados con estadísticas, con datos. El Departamento de Transporte y Movilidad también nos puede dar mucha información sobre la señalización, sobre la orientación, pues, el nivel de peligrosidad y todo lo necesario sobre la movilidad de la ciudad. Y lo más importante es la gente. O sea, trabajamos para ellos, con lo cual, muy importante, las comunidades de vecinos, si estamos hablando de una ciudad grande, o incluso estamos hablando de una plaza o de un parque, es salir a la calle y hablar con la gente, o sea, observarles, hacer entrevistas, hablar con los usuarios, que al final son los que luego van a utilizar este espacio. Entonces, toda esta información que tenemos y que ya hemos recogido, lo vamos a usar para crear un plan maestro de iluminación. No voy a explicar ahora la metodología de un plan maestro porque podríamos estar aquí hasta mañana, pero sí que os puedo enumerar algunos de los beneficios que nos da realizar algo tan complejo con una planificación bien hecha. Pues el tema de seguridad, podemos reducir el crimen, los accidentes de tráfico, crear una sensación de seguridad en la ciudad, también asistencia a los servicios de emergencias, pues el tema de ambulancias, de bomberos, al dar una buena orientación y en los momentos más urgentes, pues les ayuda a un mejor trabajo. El tema de la calidad visual, obviamente con esto conseguimos pues, crear nuevos espacios de convivencia para poder salir a la calle y socializar y tener otro tipo de contacto con los demás. El tema de la identidad nocturna, es decir, qué significan para la gente esos espacios, para darles un tema de identificación con ese espacio, crea vida en el entorno urbano, ayuda a la orientación. Luego, por supuesto, el tema de sostenibilidad, que también es otro capítulo inmenso del que podríamos estar hablando durante un montón de tiempo, pero es más conocido, más hablado. El tema del ahorro energético, de la contaminación lumínica, de utilizar tecnología puntera para pues ayudar a facilitar al menor mantenimiento de los equipos a largo plazo. Luego, por supuesto, la conservación del patrimonio y embellecimiento de la ciudad. Tenemos ciudades mucho más bonitas, pero no solamente de noche. También estamos hablando que estamos eligiendo aparatos que se van a ver de día. Entonces, la visión diurna es súper importante y tenemos que tener mucho cuidado con la elección de esa paleta de distintos aparatos, ¿no?, de iluminación. Y luego, por supuesto, se traduce en un atractivo turístico que afecta luego a la economía local. Ahora os voy a dar unos ejemplos de proyectos realizados que explican o que se puede ver el impacto que da este estudio social en ellos. Os voy a enseñar, sobre todo en honor a los alumnos del máster que nos han presentado unos proyectos magníficos hace un rato, sobre unos puentes en Barcelona, y he querido dejar el documento original que presentamos al Ayuntamiento de Pittsburgh para que también ellos pues, puedan ver cómo se presenta un proyecto a un ayuntamiento, o sea, un proyecto profesional del que, como he visto, igual no tienen nada que aprender porque están todos fenomenal y lo han hecho fantásticamente bien. Pero quería contaros este proyecto porque es muy bonito en cuanto a concepto, en cuanto a que hemos hecho un trabajo enorme en cuanto a investigación social. Ese análisis de la ciudad ha sido fundamental para llegar a un concepto. Os cuento un poco la historia de Pittsburgh. Cuando empezó en el siglo XVIII, el punto focal de la ciudad empezó pues con los nativos americanos y luego fueron llegando los ingleses y luego los franceses. Todo el mundo se peleaba por el mismo punto, que es la confluencia de 3 ríos, y creaba un triángulo que era muy atractivo en cuanto al comercio, por el tema del comercio fluvial.
Entonces ha habido ahí muchas peleas y ese triángulo se acabó llamando el triángulo de oro, ¿no? Porque es como donde estaba todo el punto económico de la ciudad. Cabe destacar que la topografía de este lugar es muy característica. Ese icono que hay allí es la forma de Pittsburgh. Ahora mismo se ven los 3 ríos, ese recorrido que confluyen todos en un triángulo, que es la parte roja, la parte triangular de la parte roja. Cuando llegas allí y lo ves por primera vez, te da la impresión de que son como 3 ciudades distintas. O sea, esos 3 colores son como 3 ciudades fragmentadas. De hecho, en un principio no eran parte de Pittsburgh y ahora se han ido uniendo. Entonces, tienen esa problemática que nadie se siente. O sea, solamente los de muy centro se sienten de Pittsburgh. El resto son pues, de Allegheny o sea, como de las zonas, de otras zonas. Entonces, la idea, el concepto que quisimos enfatizar es que teníamos que unir esta ciudad, porque no se identificaban con su propia ciudad. Con lo cual, nos basamos en 3 puntos básicos, que eran conectar las espinas dorsales, digamos, de la ciudad, entonces buscando esas calles principales en las que cruzaban todas las zonas, pues darles el mismo tratamiento para que se viera esa conexión. Obviamente el tema de los parques y las plazas urbanas, queríamos diferenciarlas, pero a la vez conectarlas, es decir, utilizar elementos en común para poder hacerlas parte de un mismo todo, pero por otra parte cada uno que tuviera su identidad, porque cada barrio, o sea, hay unos 50 barrios más o menos en esta ciudad y cada uno se siente muy de su barrio y muy de su sitio, con lo cual había que buscar una identidad para que cada uno tuviera su propio bueno, pues espíritu como de orgullo, ¿no? Y muy importante, y lo que realmente se nos basó todo el proyecto, es unificar los 3 ríos. O sea, en este caso, los 3 ríos parece que están separando topográficamente esa ciudad. También es verdad que hay esta ciudad es característica por un montón de montañas y de visuales, crea muchas panorámicas, entonces tú estás conduciendo y de repente en cualquier momento te encuentras con toda la ciudad, pero en muchos momentos de la ciudad, con lo cual las características topográficas son muy importantes. Y nosotros quisimos utilizar esos ríos en lugar para separar 3 partes de ciudad, lo que queríamos era utilizarlos, pero lo contrario, para que fueran verdaderamente los que unieran la ciudad. Entonces, el concepto se basó sobre todo en usar los bancos del río para crear una continuidad y llevando una degradación de colores desde el azul, pasando por el blanco hasta el dorado, que se junta en el punto del triángulo dorado, pues de esta manera conseguimos que desde el exterior, desde cuando estás llegando a la ciudad, entra de manera azul en cualquiera de los 3 puntos. Empezamos en el azul, vamos pasando por el blanco y llegamos hasta el dorado. Esto quiere decir que nos sirve también como una herramienta de orientación, pero a escala de la ciudad. Es decir, tú desde cualquier punto, como hay muchísimas panorámicas y el río se ve desde muchos sitios, al ver el color te sitúas en qué parte de la ciudad estás. Esto lo llevamos obviamente más allá, un punto más, y utilizamos también los puentes y también utilizamos las estructuras de la ciudad para seguir con esa gama de colores, porque Pittsburgh, una vez que más o menos en la primera mitad del siglo XX, se conoció mucho por la industria del acero. Entonces, muchísimas estructuras de la ciudad, de aquí, de este estado, incluso de todo Estados Unidos, están hechos con acero sacadas de aquí. Con lo cual, el acero es un tema muy importante arraigado en esta gente. Con lo cual, también quisimos enfatizar los puentes y las estructuras que se fueran encontrando en la ciudad, que se encuentran en muchos sitios, pues también seguir con esta gama, ¿no?, de colores. Con lo cual, los puntos clave que queríamos aquí enfatizar eran pues, el tema de patrimonio, que en este caso son los puentes y las estructuras, el tema de tener una ciudad unida, el tema de la orientación, y embellecer la ciudad, obviamente. Esto es otro ejemplo, como se ve ya en la parte donde se queda más la zona más blanca, en la que va pasando del blanco al dorado. Y ahora empezamos a hablar de lo que es la estrategia de iluminación para cada calle, para cada espacio y para cada tipología de cada uno de ellos, ¿no?
Como veis, hasta aquí llego porque quería explicaros el concepto, ese valor añadido que os contaba que un diseñador de iluminación le puede dar a una ciudad, porque a partir de ahora ya se empieza a hablar de todo un poco más técnico, es decir, estamos haciendo una jerarquía de calles, pues tenemos las calles más funcionales, las vías rápidas, tenemos luego las comerciales, luego podemos tener las más residenciales, es decir, aquí ya empezamos a darle un ambiente luminoso a cada tipología de calle, pero ya hemos conseguido tener un punto identificativo de esta ciudad basado en su historia, basado en su gente y en sus influencias a lo largo de los años. Me he saltado ahora un montón de páginas dentro de la presentación que tuvimos. Este es un documento de 300 páginas, lo he reducido a 14. Entonces, entre medias de uno y otro hay una explicación de cómo sería una metodología de master plan, de plan maestro de iluminación. Importante decir que esto no es un Lighting Master Plan, esto es una propuesta al ayuntamiento de lo que le podemos ofrecer como master plan. Es una explicación de cómo haríamos nosotros un master plan. O sea, no se ha llegado a hacer el proyecto. Entonces, bueno, este es un resumen de cómo mezclamos una teoría de diferenciación de tipologías de calles con nuestro punto creativo del concepto de la ciudad. ¿Me cambias? Este es un proyecto a escala ciudad. Ahora voy a pasar a proyectos de menor escala, más fáciles de gestionar. Aquí estamos hablando de una plaza urbana en la que se instalaron, está al lado de un centro comercial y se instalaron unas esculturas de Xavier Corberó, que supongo que le conoceréis, es un escultor catalán muy reconocido. Y yo cuando las vi por primera vez, a mí me dio la impresión que eran como grupos de personas que estaban, pues no sé, pasando el rato o esperando algo, como personajes, ¿no? en la plaza. Desde esta vista vemos como el espacio es bastante amplio y las esculturas están esparcidas pues, sin un modo ordenado, aparente, por lo menos. Él dice que se basó en la naturaleza, fue su inspiración, y cuenta que la naturaleza abre las puertas de la imaginación y la imaginación abre las puertas de la realidad. Esta es la situación que nos encontramos de noche cuando llegamos. Como veis, el alumbrado público afecta mucho a la visual, aparte de que un deslumbramiento bastante fuerte, el tema del vapor de sodio en el que nos da un tono anaranjado y bueno, un rendimiento de color horrible. Y lo que más nos molestaba de todo era esa cantidad de sombras cruzadas inquietantes que nos creaban las esculturas y el tema de las fachadas que no nos acompañaban nada, el tema de los edificios alrededor que o bien estaban oscuros o bien estaban, bueno, sin una coherencia lumínica. Empezamos a estudiar el espacio, nos dimos cuenta, el centro comercial es el de la derecha, y nos dimos cuenta que la circulación principal era solamente de noche, porque de día era una circulación irregular, no había un patrón definido. En cambio, de noche sí que era bastante claro que la gente salía por esta salida del centro comercial y se dirigían hacia la parte alta de la calle. Nos dimos cuenta que era porque hay un barrio residencial ahí arriba, entonces ese era el motivo de que por la noche la gente se fuera ya de vuelta a sus casas. Existen 8 grupos de esculturas, algunas están solas, algunas están en grupos. 2 áreas de descanso, una es una bancada urbana y luego una cafetería que hay aquí abajo que está abierta todo el día. Y llegamos a un concepto, porque nos dimos cuenta, después de pasar muchas horas sentadas en ese café, que éramos como espectadores y que las esculturas para nosotros eran un conjunto, se veían perfectamente como un conjunto de actores en un escenario. Entonces decidimos que si nosotros éramos el público y las esculturas eran los actores en el escenario, íbamos a iluminar estas esculturas como se ilumina en el teatro a los actores. Entonces propusimos una luz cenital desde la parte alta del edificio cercano, en el que el haz de luz debía ser muy definido para también obtener unas sombras muy definidas, con lo cual aquí tuvimos que intervenir en el alumbrado público, porque, como hemos visto, esas sombras cruzadas nos mataban este efecto que queríamos conseguir.
y este fue el resultado final visto. Hay dos visuales muy distintas. Este es visto desde la parte alta de la calle hacia la salida del centro comercial, en el que, como vemos, es una intención querida, que es el hecho de tener ese efecto dramático de las esculturas a contraluz, con una sombra súper definida. Como veis, no existe intervención del alumbrado público en nuestro efecto. Entonces, esto es lo que tú ves cuando sales del centro comercial y te vas hacia tu casa y lo dejas atrás. Ves esta visual detrás. Y en cambio, es la visual cuando sales del centro comercial y te encuentras las esculturas iluminadas de frente, esos actores iluminados de frente. Y, por supuesto, nos dejaron intervenir en las fachadas alrededor, con lo cual conseguimos crear un lenguaje común y que fuera, pues, un decorado perfecto, ¿no?, para nuestros actores en su teatro. El último proyecto que os voy a enseñar es una calle del centro de Beirut, que está recién restaurada. Os pongo en antecedentes. Beirut fue una ciudad que ha vivido 20 años de guerras civiles horribles, que se han agravado con el hecho de que Siria y Israel se metieran, se intervinieran en estas guerras para intentar dominar el país. Con lo cual, en los años 90 nos encontramos con una ciudad totalmente destruida. Pero lo que digo totalmente es o sea, bestial, destruida. A partir de entonces, el gobierno, junto con iniciativa privada, deciden que la quieren volver a levantar y lo hacen muy bien porque se basan en informes históricos para estudiar cómo estaba la ciudad y cómo estaba cada edificio antes de ser destruida. Entonces, a día de hoy podemos decir que el centro de Beirut, o sea, obviamente no todo, pero el centro de Beirut, lo más importante, está ya en pie. Entonces, volviendo al proyecto, esta calle es una calle peatonal, comercial. Tenemos a la izquierda un centro comercial que está construido por Moneo y a la derecha fachadas típicas de la zona. Y lo que es muy importante darnos cuenta es que la perspectiva visual está muy marcada y al fondo tenemos una mezquita, que de hecho esa mezquita no entraba en nuestro proyecto, pero al final conseguimos incluirlo porque es fundamental, es un punto focal muy importante en esta visual. La parte de la izquierda son las fachadas del edificio de Moneo, en el que tenemos unos volúmenes muy marcados que dan mucho movimiento, que contrasta con las otras fachadas, pero a la vez también se mimetiza porque usan la piedra local de las canteras de allí. La zona derecha de la calle son las fachadas más con influencia de la cultura musulmana. Son muchas fachadas consecutivas, unas tienen más decoración, otras menos, pero todas tienen un estilo común. Y este es el resultado antes de inaugurar. Intervenimos en la calle, intervenimos en las fachadas de alrededor. Y esta foto os la quiero enseñar porque, como veis, hay una calle de tráfico rodado en la paralela en la que hay muchísimo movimiento. En cambio, nuestra calle es una calle peatonal en la que al final de la calle no hay ninguna calle principal la que nos invite, o sea, no es una calle de paso, es otra entrada al centro comercial. Entonces, lo que tenemos que hacer es atraer a la gente a ir allí. O sea, quien va a esa calle es porque quiere esa calle, no porque se va hacia otra zona, con lo cual era difícil ese momento de atraer. En este caso lo conseguimos pues, utilizando ese minarete como punto focal, que nos hace como de guía para llegar hasta allí, y lo que hicimos con la iluminación es esa perspectiva tan marcada que nos había guiado esos árboles, esa arquitectura, pues marcarla todavía más con la iluminación. Fue una impresión, la verdad, ver cómo la gente sale a la calle y de verdad se creó vida. O sea, funcionó. O sea, veías a la gente moviéndose, es verdad que es una zona comercial, pero no solamente se ha creado un movimiento de gente de compras, o sea, la gente iba ahí a pasar el rato, veías familias con niños, veías gente sentada en
en los bancos. Entonces, hemos conseguido crear un ambiente, un entorno, pero a nivel de 360 grados. Es decir, no nos hemos quedado nada más en la horizontal, que es lo que decía antes, hemos llegado a ese punto un poco superior en el que también tratamos los paramentos verticales, en este caso las fachadas y los árboles, y hemos conseguido crear ese ambiente imponente, diría yo, en este caso, suntuoso también. Esto es desde la entrada hacia el final de la calle, donde vemos esa guía constante, que es el minarete de la mezquita. Y también muy importante decir que la calidad visual se tuvo mucho en cuenta, el tema del deslumbramiento, el tema del ahorro energético, el tema de que fuera de verdad un gusto y agradable venir a pasar aquí el rato. Un detalle de las fachadas de la parte de la derecha, en este caso es más sobria, tenía más importancia la piedra que utilizaban, que venía de esas canteras. Esta fachada era consecutiva a estas otras, en las que vemos que son más decoradas, pero como veis hemos llegado a cubrir la totalidad, o sea, tratar la totalidad de las fachadas, que es lo que nos hace ese entorno total. Bueno, dar la importancia y los créditos a todo el equipo, que fue un trabajo muy duro fueron 3 años, 100% dedicados a este proyecto, con lo cual todos tenemos ahí nuestro mérito. Entonces, en resumen, quería deciros que pues, es una intervención social, como he dicho, muy grande, es un impacto en la manera de convivir con otros, en la manera de percibir el espacio, en las sensaciones que nos crea, en el entorno. Entonces, es muy importante pensar en las personas. Al final son gente, la gente es nuestro cliente, son para quien trabajamos. Con lo cual, no nos podemos dejar de lado y simplemente estar pensando en los niveles y demás. Entonces, es una responsabilidad gigante para un diseñador de iluminación. Obviamente hay que tener en cuenta el medio ambiente, toda la sostenibilidad, bueno, muchísimos factores. Estamos hablando de espacios públicos, espacios que afectan a muchísimas cosas. Con lo cual, a veces es un poco, da miedo, ¿no?, esa responsabilidad, pero por otro lado es tan gratificante cuando se enciende y de repente ves a la gente que sale a la calle y que pasa un rato y que y lo ves y es que no sé, es muy difícil de explicar. Muchas gracias. Hola, Marta. Felicidades por los proyectos. Me parecen súper interesantes y gracias por tu tiempo y mostrarnos aquí. Gracias. Bueno, yo estoy estudiando iluminación y la verdad me parece súper interesante todo lo que es iluminar los espacios urbanos. Pero mi pregunta, y siempre es mi duda, porque también me considero un poco ambientalista, ¿cómo podemos defendernos al tema de la contaminación ambiental? Porque evidentemente estamos contaminando el espacio, todo el cielo. ¿Cómo lo defenderías tú? Bueno, pues hay maneras más tradicionales de iluminar, maneras más innovadoras. En este caso, tenía un vídeo preparado que no lo iba a enseñar, pero creo que con esta pregunta lo voy a acabar enseñando, porque justo ese fue uno de los motivos importantes. O sea, no he hablado mucho de ello porque quería que mi tema principal fuera el tema de las personas, pero el tema medioambiental en este proyecto fue bestial. Está todo hecho por proyección, desde las fachadas de enfrente. Entonces, a tu pregunta, ahora enseño el vídeo, pero a tu pregunta, si estás hablando de contaminación lumínica, obviamente es pues lo que todos sabemos, no despilfarrar luz hacia arriba, bajo la horizontal. Hay que trabajarlo mucho, tienes que encontrar tus trucos para llegar a eso, pero se puede llegar. O sea, es una cosa, si me pones el vídeo, por favor. A lo mejor en el vídeo entendéis un poco más cómo estaba iluminado. Conseguimos llegar a la normativa LEED, o sea, a llegar a tener un certificado bastante fuerte.
Entonces, en este caso, todo era por proyección desde el edificio de enfrente y, obviamente, como es desde arriba hacia abajo, nunca hubo una contaminación lumínica ni lo más mínimo. Con lo cual, aquí sí que lo conseguimos. Con esto te quiero decir que no te desanimes, que siempre hay una manera nueva de conseguir. ¿Alguna otra pregunta? Viendo el video, ¿cómo haces para conseguir este efecto de gradados si es por proyección? A ver, es un proyector de Gobo, pero está hecho ad hoc para este proyecto. Dentro tiene unas ópticas bestiales y bueno, es una máquina. Lo que hacemos es, primero sacamos una
nos colocamos en el sitio donde va a ir colocado ese proyector, sacamos una foto, nos la llevamos a casa, la deformamos para poder trabajarla. El equipo de diseño encima dibuja lo que queremos, la luz que queremos mostrar. Entonces lo blanco es luz, lo negro es oscuro, va a ser opaco en ese gobo futuro. Eso se vuelve a deformar para que luego cuando se coloque vuelva a tener esa misma imagen. Se imprime en un globo de cristal, que hasta ahora los globos, bueno, esto es en el 2011, a día de hoy los globos, o sea, sigue sin haber en el mercado un proyector como este. Los globos siguen siendo más o menos este tamaño, los más grandes. Ese era pues más o menos este tamaño, con lo cual el nivel de definición era muy alto. Y ese degradado lo consigues porque tú lo dibujas encima. Entonces, primero que consigues llegar a cualquier detalle arquitectónico que con iluminación tradicional no llegas ni de broma. Y luego que nosotros lo que queríamos era, tampoco queríamos crear una visual demasiado distinta a una iluminación tradicional. Entonces, forzábamos esos desgradados como si fuera un uplight que lo tuvieras colocado en algún sitio para poder mostrar como iluminación tradicional. Es que el mapping es vídeo, esto no es vídeo, esto es gobo, es imagen, es estático, no es movimiento como el mapping, pero lo más importante es que el mapping es temporal. Y esto es permanente. El mapping no hay un proyector que lo tengas de este nivel de definición que sea, bueno, sobre todo en esta época, que sea... De hecho, el concepto empezó queriendo hacer un mapping, entonces hablábamos de un mapping permanente, lo cual era imposible porque había que crear un edificio solamente para cada edificio, donde tuvieras esos aparatos, donde además tuviera una refrigeración tal para que no se calentaran demasiado, el coste de mantenimiento era brutal, o sea, era una cosa inviable. Lo llegamos a ver, hicimos pruebas allí y todo, pero no era viable. Entonces fue evolucionando la idea hacia una imagen. Es estática, pero en los momentos de festividad la usan, o sea, vuelves a hacer otro diseño, se vuelve a imprimir un gobo, cambias, es como de diapositiva, cambias uno por otro. Entonces, no es un movimiento, no es un mapping, pero sí que puedes tener un cambio de diseño en determinados momentos. ¿Qué fuente de luces? Halogenuros metálicos, 1200 vatios. Es un proyector, pero a nivel de definición es bestial y es permanente, es IP66, con lo cual lo puedes tener. Cosa que ahora mismo ya existen proyectores para exterior de gobos, cosa que antes no, pero siguen sin tener, no puedes hacer, ahora mismo sigues sin poder hacer esto con lo que hay en el mercado. Hola Marta, pues muchas gracias por la intervención. Tengo una pregunta con las esculturas, es que podríamos ver en la imagen. Sí. Sí, y un poco para atrás también, aparte de esta. ¿Aquí? ¿Más? Sí, un poco más. En esta. Sobreentiendo que escogieron el punto de referencia de proyección de las esculturas, dando el sitio de partida para el movimiento de la gente, por donde circula la gente. Justo. Pero también había otro sentido, ¿no? Entonces, en este otro sentido, ¿cómo la gente no llegaba a deslumbrarse? Porque si estamos viendo los ángulos de deslumbramiento aquí serían súper altos. O sea, en realidad este esquema fue antes incluso de hacer medidas allí. O sea, tú mira el haz de luz que crea. Este haz de luz viene de muy arriba. O sea, estamos hablando de como 7 pisos de altura. Vale, desde ahí arriba y fíjate esta distancia. ¿Ves dónde está el comercio al lado? Es esa distancia, o sea, está pegado a las esculturas. El problema es que este esquema a lo mejor está despistado porque no es tan real en cuanto a medidas, pero es una luz cenital, o sea, es totalmente de arriba abajo. Vale. Y lo que comentabas de elegimos según la circulación, efectivamente quisimos dar una visual mucho más dramática en este punto de vista y una visual más amable en el punto de vista más común por la noche, esa circulación que sale del centro comercial hacia el barrio residencial. Sí, claro, ahí está justo lo que comentabas, la importancia de estudiar pues a la ciudad y a la gente, al comportamiento. Efectivamente. No, pues felicidades. Gracias.
sobre el proyecto este de Beirut, ¿no? El briefing que teníais, el programa del cliente, que no sé si era la municipalidad o quien fuera, ¿era comercial un poco lo que se quería como promocionar? ¿O? Pues como he contado, el tema de la historia de todas las guerras civiles en esta ciudad, tenían que volver a activar el centro. O sea, el centro era un sitio muy peligroso en el que la gente no iba, o sea, es vacío. Yo, de hecho, la primera vez que llegué a Beirut fue antes de este proyecto, porque hice otro anterior, de hecho el de los souks de Beirut, el centro comercial. Yo cuando llegué todavía estaba la ciudad vacía, íbamos acompañados, había alambradas de estas de espinas, militares por todos lados, o sea, era un tema que vacía. Entonces, lo que necesitaba el cliente, que era el gobierno con una iniciativa privada, o sea, se unieron, era volver a activar el centro de Beirut. Entonces, el briefing es: necesitamos volver a crear esa sensación de seguridad que la han perdido porque llevan 20 años en guerra y es que aquí no se metía nadie. Entonces, ¿cómo volvemos a sacar a la gente a la calle? Y sobre todo de noche, que es todavía más complicado. Entonces, por eso el briefing era, nos dieron las 5 calles comerciales, bueno, no todas eran comerciales, pero las 5 calles como 4 paralelas así, 4 así, o sea, en total 8, en las que teníamos que volver, y es como el cogollito, ¿no?, del centro, para volver a atraer a la gente. Hola. Hola. Sobre el centro que decías antes, los edificios encima de esta peatonal, Sí. son ¿qué uso ¿Estos? tienen? Algunos la mayoría son comerciales. ¿Y De hecho, los- de esta no hay viviendas. Justo en no esta hay. calle no hay viviendas, Vale. no. Aún así, si es por el tema de la luz intrusa, si te refieres a eso. Sí, porque Supongo, ¿no? veo como que una persona salir a este balcón... Ya, eso está súper estudiado. Cuando tú dibujas, o sea, una de las premisas prohibidas totalmente es: no se puede proyectar luz en las ventanas. Sí, yo lo he visto. Pero gracias a que tú lo puedes Sí. diseñar, no hay ninguna... O sea, nunca te va a llegar... Tú sales al balcón, nunca va a llegar ese foco a la cara. Aunque no te viene cuando estás en el balcón, yo creo que cuando está tan iluminado todo, una persona no se acercaría porque es como que las fachadas es tan espectáculo para los de abajo. Yo veo que como que está diseñado para que lo veas desde fuera, pero me parece que está iluminado todo, como me parece a mí personalmente exagerado para una calle, por eso, por el uso que tienen estos edificios, que al final no es un festival de luz, que haces mapping y es algo permanente. Es algo permanente, sí. Supongo que son percepciones, pero en este caso la mayoría eran comercios o bancos o edificios públicos, pero sí que es verdad que había viviendas dentro de este proyecto. Yo no sé si esa sensación que tienen ellos como de, no sé, de orgullo, de tal, estaban encantados, la verdad. Estaban encantados con que su edificio fuera elegido para este proyecto y que tuvieran esa importancia porque, no sé, la verdad es que no tuvimos ninguna propuesta, de hecho al contrario, todas las comunidades de vecinos estaban, vamos, nos felicitaban, salían, hacían fotos a su propia casa, o sea, eran todos como, esta es mía, no sé, nunca hubo una queja ni oficial ni extraoficial. Gracias. Nada. Darte las gracias y gracias a todos por haber venido. Y bueno, pues que nos ha encantado poder conocer este trabajo. Y bueno, buenas noches. Y hasta la próxima, que será dentro de un par de meses cuando acaben el próximo proyecto. Gracias por venir.